Bien, hola a todos. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Nicolás García, de la Iglesia Cristiana Berea. El objetivo de estos vídeos, que hemos titulado El Pastor Responde, es precisamente el de responder vuestras dudas y consultas que nos enviáis por diferentes medios. Muchos cristianos no tienen, desgraciadamente, acceso a sus pastores. Bien porque no tienen iglesia o no cuentan con pastor, o aun teniéndolo, no los atienden adecuadamente. Algunos pastores viven como si pertenecieran a otra esfera, como si fueran una élite o algo así, y es muy difícil llegar a ellos. Como si juntarse con los miembros de la congregación, pues les fuera a contagiar alguna cosa mala, ¿no? Algún virus mortal. Bueno, esto no debiera ser así, pero desgraciadamente así es en muchos casos, no en todos, gracias a Dios. Por eso muchos creyentes están llenos de dudas, de preguntas que no tienen respuestas. Y por eso también algunos hermanos nos escriben, algunos desde miles de kilómetros, desde otros países muy lejanos, diciéndonos que nos consideran sus pastores y acuden a nosotros para que les respondamos a sus inquietudes, porque ven nuestros vídeos de predicaciones y de estudios bíblicos, y siempre que alguien hace un comentario, siempre que alguien escribe, siempre que alguien pregunta, respondemos siempre a todos nuestros comentarios. Y bien, pues aquí estamos, dispuestos precisamente a dar respuesta a esa necesidad de la iglesia. Lo que sí es que queremos pedirle a Dios y queremos que ustedes oren con nosotros para que Dios nos capacite, nos dé sabiduría, para que podamos ser de edificación para la iglesia. Que todas las preguntas y las respuestas sean de edificación. Oremos. Padre del cielo, muchas gracias por tu bondad para con nosotros, por habernos dejado una palabra clara que podemos estudiar, escudriñar. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos, Señor, a compartirla en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y para tu honra. Amén. Bien, les aconsejo que tomen nota de las respuestas que vayamos dando, porque así, de ese modo, no se les olvidará, ¿ok? Y podrán compartirlas con otras personas. Comencemos con las consultas que tenemos para hoy. Esta persona dice, una hermana que escribe diciendo: Pastor, tengo una pregunta. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice que todo lo creó Dios por Él y para Él, incluido potestades, principados. Yo tengo entendido que estos son cosas malas. Y si son malas, ¿por qué Dios las creó? Si de alguna manera hacen mal. ¿O cuál sería el propósito de Dios al crearlas? Me perdona mi desconocimiento, pero esto no lo comprendo. Y otra pregunta es que tengo una prima que me dice que debemos orar por los muertos para que trasciendan. Y yo sé que no es así, pero no he podido encontrar un versículo para darle respuesta a ella, porque eso no es verdad. Muchas gracias, bendiciones, feliz día. Bueno, estimada hermana, los principados y potestades son seres espirituales que Dios creó con el propósito de que les sirvieran. Es decir, los principados son aquellos seres espirituales que sirven a las órdenes del príncipe. Los príncipes son los arcángeles. Y los principados son el ejército que ayuda a los arcángeles a cumplir con su misión. Y las potestades son seres espirituales que tienen poder sobre diferentes elementos. Hay seres espirituales que tienen poder sobre el fuego
otros sobre el aire, sobre el viento, sobre el mar, sobre la tierra, etcétera, etcétera. Bien, estos seres espirituales, como digo, han sido creados para hacer lo correcto, para hacer el bien. Pero sabemos que algunos, junto con Satanás, se rebelaron y ahora son demonios que lo que hacen es el mal. ¿Ok? No todos, gracias a Dios, la mayoría sigue sirviéndole fiel a Dios. Pero esto es posible porque Dios los creó con libertad, con libre albedrío, igual que al ser humano, ¿verdad? La Biblia nos enseña que igual que pasó con el ser humano, Dios creó a estos seres perfectos, pero que ellos buscaron el mal. Eclesiastés 7:29 dice así, ¿no? Que fuimos creados perfectos, pero nosotros mismos buscamos el mal. Y esto lo que significa es que realmente Dios no creó ningún ser espiritual para que hiciera lo malo. Dios creó a los seres espirituales buenos, perfectos. Incluso el mismo Satanás era un querubín grande, creado para proteger, pero se rebeló contra Dios. El orgullo entró en su corazón al verse tan hermoso y tan poderoso y se rebeló contra Dios creyendo que podía derrocarlo. Y bueno, fue su error, ¿verdad? Igual que él, pues otros seres espirituales lo han hecho. Igual que el ser humano. Nosotros hemos sido creados para tener una relación personal con Dios, pero no todos los seres humanos quieren tener una relación con Dios y se rebelan contra él. En este caso, el uso que hacemos de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío, determina pues cuál es el objetivo de nuestra vida y también va a determinar cuál va a ser el objetivo final, el destino final de nuestra existencia. Pero bueno, en cuanto a la otra pregunta, en cuanto a orar por los muertos, es una doctrina católico-romana que también la practican en una secta como los adventistas, los mormones, etc., ¿no? Pero según la enseñanza que tenemos en las Sagradas Escrituras, el Señor Jesús en Lucas capítulo 16, del 19 en adelante, en la historia del rico y Lázaro, presten atención que he dicho historia, no he dicho parábola, porque no es una parábola. En las parábolas no se dan nombres, y en esa historia, al mendigo, aunque no se le da nombre al rico, se lo dan la tradición católica, le pone nombre al rico, pero la Biblia no menciona el nombre del rico, pero sí menciona el nombre del mendigo, le llama Lázaro. Por tanto, no es una parábola, es una historia. Pues bien, mediante esa historia, Cristo enseña que una vez que morimos, somos llevados inmediatamente por los ángeles, cada cual a nuestro destino eterno. Los que están en el infierno, no hay oraciones que los saque de allí. Da igual cuántas misas pagues, da igual cuánto ores y repitas las oraciones. Los que están en el infierno jamás saldrán del infierno. Y los que están en el cielo, pues no necesitan que ores por ellos, porque están mejor que tú y que yo. ¿Ok? Así que no hay que orar por los muertos. Es una falsa doctrina que hay que evitar. Otra consulta que se nos hace, un hermano nos escribe y nos dice: gloria a Dios por todas las enseñanzas que me son de edificación. Una pregunta, pastor. Los católicos creen también en Dios, pero practican la idolatría en imágenes, semejanzas, etc. ¿Qué me podrías decir al respecto? Me alegró un montón en verlo y escucharlo mucho mejor. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a este hermano que se preocupa por mi salud. Es verdad que ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. Bien, lo que te puedo decir al respecto de esto es que lo que Dios mismo enseña en su palabra, que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11 es claro a ese respecto. Ahí se puede ver que Dios dice con claridad que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Ahora, el versículo 11 de ese mismo capítulo 6 de 1 Corintios deja una puerta abierta a la esperanza.
El versículo 11 dice, mas esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, justificados, etcétera, en el nombre del Señor Jesús. Quiere decir que el idólatra no tiene por qué morir siendo un idólatra. El idólatra puede arrepentirse de sus pecados. Y si clama a Dios y le pide perdón por sus pecados, Dios lo perdonará. Por tanto, dejen de ser idólatras. Da igual cuántos ídolos adores. Dios aborrece la idolatría. Lean el Salmo 115, ahí dice que los ídolos tienen ojos que no ven, manos que no sirven para hacer nada. Tienen pies, pero tienen que ser llevados de un lado a otro porque no se mueven. Por tanto, no crean en la idolatría. No practiquen la idolatría. El profeta Isaías en el capítulo 44 pregunta, ¿me postraré delante de un tronco de árbol? No importa que le den forma humana, hermosa, no, es un ídolo, es un trozo de madera. Por tanto, no sean idolatras. La idolatría es algo que Dios aborrece. Y aunque la Iglesia Católica Romana la practique, y veamos al Papa arrodillado delante de muñequitas de medio metro, eso no significa que esté en la verdad. Aunque sea el Papa, y tantas personas van a estar equivocadas, pues sí, Señor. Mire, una mentira, no importa el número de bocas que la repitan, nunca jamás dejará de ser mentira. Una verdad, aunque todo el mundo la rechace, no dejará de ser verdad. La mayoría no siempre tiene la razón. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba cautivo y Pilato dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿Al rey de los judíos o a Barrabás? Y el pueblo gritó, incitado por los sacerdotes, crucifícale, crucifícale. La mayoría estaban pidiendo que Cristo fuera crucificado. La mayoría estaba equivocada. La idolatría es pecado a los ojos de Dios. No importa que te hayan dicho otra cosa, importa lo que dice Dios. Si lo que Dios dice no coincide con lo que dicen los hombres, prefiero creer a Dios que a los hombres. Y tú deberías hacer lo mismo. Muy bien, una nueva consulta. Hola, Pastor Nicolás, Dios lo bendiga siempre y le mando un amoroso saludo. Gracias, hermano, igualmente. Pastor, ayer le comenté lo que me ha venido ocurriendo a la hora de exhortar a aquellos que predican falsa doctrina y me contestaron con el texto de Santiago capítulo 3 versículo 12. Santiago capítulo 3 versículo del 1 al 12. ¿Se aplica este texto a la predicación? Bueno, Santiago 3 del 1 al 12 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves que, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que quiere, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de las bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bien, este texto
no habla en absoluto, no prohíbe que se corrija al que está enseñando mal. Este texto simplemente trata sobre el chisme, no trata sobre la evangelización o la enseñanza, ni trata sobre el corregir o no a quien esté enseñando mal. Nosotros podemos ver en multitud de pasajes cómo el Señor Jesús mismo enfrentó a los sacerdotes, los escribas y fariseos de su tiempo y les llamó la atención por enseñar mal. Si ustedes leen en Marcos capítulo 7, del 1 al 9, ahí tienen claramente cómo Cristo les reprocha el haber puesto sus tradiciones por delante de los mandamientos de Dios. Pablo hace exactamente lo mismo, corrige a los seres humanos que no están enseñando lo correcto. Por tanto, este texto no tiene nada que ver con eso. Es decir, si alguien está enseñando falsa doctrina, hay que exhortarlo, porque la predicación del Evangelio y la corrección del error son dos caras de una misma moneda. Algunos nos dicen, dejen de contradecir a otros y prediquen el Evangelio. Hermanos, hacemos las dos cosas. Predicamos el Evangelio y corregimos el error. Así lo hizo Cristo, así lo hizo Pablo, lo hizo Pedro, lo hicieron los apóstoles, y así nos enseña que debemos hacer las Sagradas Escrituras. Así que, adelante. Una nueva consulta, me dice, pastor, quería preguntarle, ¿qué le puedo decir a una chica para que deje de emborracharse? O sea, ¿qué consejo? Ella aún no es cristiana, entonces quiero ver cómo podría ayudarla. Bueno, la mejor manera de poder ayudarla es predicándole el Evangelio. Es justamente llevándola a la cruz de Cristo, a los pies de la cruz. Porque si se convierte, dejará el alcohol. Muéstrale las consecuencias del alcohol. Muéstrale las consecuencias de vivir sin Dios. El Evangelio completo comienza con la ley y termina con la gracia. La ley que nos condena y la gracia que nos salva. Por tanto, muéstrale que si sigue emborrachándose, es evidente que tarde o temprano, cuando sea llamada a la presencia de Dios, será condenada. Mientras que si se arrepiente y se convierte a Cristo, cuando sea llamada a la presencia de Dios, será salva, será justificada precisamente por la sangre de Cristo. Este es mi consejo. Y bien, hermanos, pues hasta aquí las consultas de hoy. No quiero hacer los vídeos demasiado largos porque hay muchísimas consultas, tenemos multitud de consultas que nos habéis enviado y vamos a seguir respondiéndolas, pero vamos a hacer poco a poco. Sigan escribiéndonos, sigan enviándonos vuestras dudas, lo pueden hacer al correo de la iglesia, info@iglesia-berea.com o a través de el Facebook o a través de los comentarios en nuestros vídeos. Todas vuestras consultas van a ser respondidas con la ayuda del Señor. Gracias a todos por vuestro respaldo, gracias por vuestras oraciones, gracias por vuestra ayuda también por medio de vuestras ofrendas. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno. Hasta la próxima, hasta el próximo vídeo.